Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el inmenso placer de presentar al profesor Ángel Oropeza, quien pertenece al Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar, experto en psicología política y social, con quien estaremos conversando sobre el comportamiento político-económico del venezolano. Bienvenido, profesor Oropeza. Profesor, un gran placer, un gran honor, además, por la invitación. ¿Cuáles son los principales mitos que existen sobre quién es el venezolano? Interesante pregunta, porque sobre Venezuela, cada vez que uno pregunta por el venezolano, salen una cantidad de cuentos, ¿no? La gente, por lo general, habla del venezolano como con rasgos muy negativos. Y cuando habla de positivos, tampoco son tan positivos. Entonces, irresponsable, alegre, fiestero, no se puede confiar en él. Y uno dice, bueno, cuidado, desde el punto de vista científico, ninguna sociedad es completamente buena o completamente mala. O sea que ya por allí no somos tan malos como pintamos. Además, nuestra cultura política, lo que los estudios han arrojado, es que es una cultura política social muy cambiante, con cosas muy buenas en su seno, que conviven con otras no tanto, pero somos un proceso en bastante evolución muy cambiante. Y lo tercero, creo que lo importante, es que la forma como la gente se vea influye mucho, casi que determina la forma como la gente se comporta. Entonces hay que pararse un segundito porque de repente hay muchos mitos que no son reales, pero que de tanto repetirlos nos comportamos así a punta de repetirlos. Por ejemplo, profe, uno de los más conocidos, el venezolano es flojo, ¿no? Eso lo repite todo el mundo. Resulta que no es así. Los estudios han demostrado que para nada, todo lo contrario. O sea, se consigue en pocos países donde la gente tenga un rango de actividad diaria que comienza tan temprano y termina tan tarde como el caso del venezolano. Usted y yo salimos de la casa y encontramos gente a las 4 o 5 de la mañana con unos muchachitos haciendo cola para llevarlos en el colegio, para ir para la oficina, para después regresar en la noche, hacer la tarea, volver a salir temprano. O sea, ciertamente que no es flojo. Algunos han dicho lo que pasa es que a veces esa flojera es una especie como de mecanismo de defensa frente a ciertas condiciones de explotación. Pero si repetimos que el venezolano es flojo, estamos jugando una jugada un poco riesgosa, porque estamos justificando ciertas situaciones de dominación. Si usted es mi jefe y usted me convence a mí de que yo soy un profesor flojo, al final usted me dice, bueno, Ángel, te pagamos lo que te pagamos porque tú, por lo flojo que eres, pues no importa, ¿no? O sea, cuidado, ese es un mito. O sea, la gente repite mucho que es flojo cuando demostradamente no lo es. Otro de los mitos, por ejemplo, es que el venezolano, digamos, no es y respeta la ley. Bueno, eso en parte es verdad, pero si no se entiende por qué él irrespeta, en los estudios que hemos hecho se ha encontrado una cosa interesante, y es que para el venezolano la ley no es, como debería ser, una instancia que regula la convivencia humana, sino que es una cosa externa que alguien inventó para fregarme. Entonces, la ley se interpreta en Venezuela, y eso a todos los niveles sociales, como una cosa que me quiere como fregar, como limitar, como molestar. Si la entiendo así, entonces, claro, lo inteligente es burlarme de la ley. Poco para cerrar la idea, más que detenernos en estos mitos, en estos clichés, la invitación que estamos haciendo los que nos dedicamos a esto es estudiar por qué. O sea, primero, si el mito es cierto o falso. En estos casos, pues, hemos demostrado que es falso. La conducta práctica demuestra que es todo lo contrario. Pero además, ¿por qué el mito? Y cuando el mito se convierte en una especie de elemento que perpetúa, que eterniza una condición de dominación, de sometimiento que no es para nada deseable. ¿Qué motiva la presencia de estos mitos previamente identificados? Es justamente eso. Hay algunos mitos que son simplemente repeticiones que hemos heredado del pasado y que no se validan con la conducta. Algunos autores, Maritza Montero, por ejemplo, una profesora de la Central, ha dicho que, bueno, que algunos de estos mitos en el fondo son formas de explotación disfrazada, por lo que mencionábamos antes. Si yo le convenzo, profe, usted es mi estudiante, de que usted en el fondo lo que es muy bruta, y usted se lo cree, poco lo que está justificando es que yo sea un poco como su dominador académico, su tutor, que es muy distinto a si yo le vendo la idea de que usted es muy, muy inteligente. La relación será más horizontal, será más de profesor, colaborador, y entre los dos buscaremos un crecimiento del conocimiento. Entonces, detrás de estos mitos, un poco el mensaje es, a veces son mitos por simple repetición, pero a veces, y es lo que queremos alertar, detrás de estos mitos hay una intencionalidad de alguien o de algunos
porque la gente se siga considerando inmadura, todavía pequeña, que hace falta ser tutelada, que hace falta que alguien las guíe, que hace falta líderes mesiánicos que la lleven de la mano, porque en el fondo la gente es floja, es bruta, es irresponsable. Entonces, cuidado, lo que queremos alertar es que muchos de estos mitos no son inocentes, sino que tanto repetirlos justifican situaciones que en el fondo nos restan libertad y nos restan madurez como pueblo. ¿Cuál es la relación con la autoimagen del venezolano? Es decir, la manera como el venezolano se percibe a sí mismo y su comportamiento social. Sí, en psicología y en ciencias sociales en general, uno sabe que la forma como la gente se percibe es muy importante. Si yo, por ejemplo, me percibo como muy simpático, a lo mejor es mentira, a lo mejor soy antipatiquísimo, pero trato entonces de comportarme así. O sea, mi conducta entonces soy entrador, le echo bromas, saludo a todo el mundo, le caigo besos a todo el mundo, y a lo mejor caigo malísimo, porque objetivamente soy muy antipático. Pero ahí lo que importa es cómo me percibo yo. Entonces, de nuevo, la percepción que tenemos como pueblo es muy importante para explicar por qué nos comportamos después como nos comportamos. A la hora de intentar cambios en nuestra conducta, de nuevo, repito, en la conducta del venezolano, en la cultura del venezolano, hay elementos valiosísimos, elementos muy ricos, que conviven con otros que no son tanto. La labor en todo caso de los educadores, de los formadores, de los líderes políticos, de los líderes religiosos es fomentar el desarrollo de los positivos y tratar de que los negativos más bien se queden chiquiticos y se neutralicen. Identificar la diferencia entre ambos es importante. Entonces, en ese fomentar los positivos, la idea es tratar de que la gente entienda que de tanto repetir los elementos negativos, terminas comportándote de cierta manera que no te gusta. Es lo que algunos llaman la profecía autocumplida. O sea, termino por repetir conductas sociales que no quiero, pero que son consecuenciales con la forma como yo me veo. O sea, a la hora de hacer el cambio, a la hora de hacer la revolución social que nos queda pendiente por hacer, al lado de cambiar estructuras, al lado de cambiar formas de organizar la fiesta social de otra manera un poco más justa, uno de los cambios que hay que hacer es que la gente empiece a valorarse, la gente empiece a percibirse distinto, que la gente empiece a ver con admiración su autoimagen, que no se vea de manera tan negativa como se ve generalmente el venezolano. Insisto, no es una cuestión de folclore, no es una cuestión simplemente anecdótica, sino que no vas a tener un pueblo con una conducta adulta, democrática, madura, si su autoimagen va en sentido contrario. Entonces, la relación entre conducta y autoimagen es tan fuerte que esa es una de las tareas pendientes que tenemos que hacer. Finalmente, ¿cuáles son algunos de los retos que como universidad tenemos en relación con la autoimagen y la autoestima del venezolano? La universidad, gracias a Dios, es el reino de la discusión, de la tolerancia, del debate. Tenemos muchas cosas que contribuir allí, desde cursos, que además yo participo en algunos, donde a los muchachos, sobre todo de pregrado, que es nuestra riqueza mayor, porque son los que están formándose, se les enseñe a que el venezolano es alguien admirable, casi con una épica cotidiana, que a veces no se ve por esta autoimagen negativa. Desde eso, pasando por permitir espacios donde se fortalezca lo que nos une y menos lo que nos separa. La universidad es un sitio privilegiado para que haya no solamente debates, sino además puestas en prácticas de situaciones donde tú puedas compartir con gente que piensa distinto. Y que se refuerce la idea, que además es verdad, según todos los estudios, que lo que divide a los venezolanos es relativamente mínimo comparado con lo que lo acerca. Venezuela, comparado con otros países hermanos de América Latina, para no irnos al resto del mundo, comparado, por ejemplo, con países en otras cosas muy parecidas a nosotros, como Colombia, como Brasil, como Bolivia, como Perú, en la misma Argentina. Somos, comparado con ellos, mucho más homogéneos. O sea, es mucho más la cercanía entre una persona de Rubio en el Táchira y una persona de Margarita, o un habitante de Caracas y un habitante de Ciudad Bolívar, o una gente de clase alta y una gente de clase baja, en términos de valores, comportamientos, formas de entender el mundo, valores compartidos como ciudadanos. Es mucho más la homogeneidad que la que hay, por ejemplo, entre dos clases sociales bolivianas, o la que hay, por ejemplo, entre el costeño y el andino en Colombia. O sea, tenemos la ventaja como venezolanos, y arrojado de nuevo por los estudios, que somos una sociedad bastante homogénea. Es criminal que una sociedad tan homogénea
se deja arrastrar por las diferencias, que son normales, pero cuando se magnifican, por razones que no vienen al caso, algunos le sacan interés político a eso, esto termina por separarnos. Entonces, la universidad es un lugar privilegiado para que haya esa posibilidad de comulgar, de encontrarse con el otro y entender que el venezolano tiene mucho más que lo une que lo separa. Profesor Oropesa, muchísimas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros sobre el comportamiento político-económico del venezolano. Un gran honor, profesora.